bastante conocido, pero siempre es bueno refrescarlo antes de entrar ya en el tema de las mediciones. Sí. Bueno, bien, buenas tardes acá en la sala y también los que nos acompañan de manera virtual, continuando con el curso de oximetría, esta segunda conferencia de la unidad 1. Vamos a hablar un poco del tema bastante conocido, que tiene sus aristas, de las magnitudes y unidades utilizadas en presión relógica, ¿verdad? Arriba hay gente que está atrás. Ah, es por eso. Pero metemos ahora. El otro día te presentó como máster en física médica y yo dije, no. Ah, ¿sí? ¿No dije ingeniero nuclear? Es máster en instalación, en ingeniería física. Ah, bueno. Pero vale. Ya me han dicho doctor por ahí, por las canas debería, ¿no? Pero no, nunca lo hice. Si te respetas mucho, te van a llamar ingeniero. Ya, con eso es suficiente. Bueno, nada, ya la introducción acá está el título. Hacer un clic. Y ahí. Bueno, el objetivo un poco es comprender el tema de las magnitudes y sus unidades más utilizadas y fundamentales para todo el tema del sistema meteorológico y la oximetría de la radiación, como el tema que dijimos de por qué hay que medir las radiaciones. Vamos a empezar en el tema de cómo se puede medir y demás. Entonces, este aspecto estaba muy vinculado con eso. El contenido básico van a ser, digamos, agrupado en 4 tipos de magnitudes: la magnitud física, fuente de cambio de interacción, que este punto 1 va a ser un trabajo independiente para los estudiantes. No lo vamos a ver en la conferencia, tengo que dejar que ustedes desarrollen el tema y después vemos cómo lo vamos a defender. El tema 2 sí ya son magnitudes oximétricas, y vamos a hacer un breve repaso de las magnitudes fundamentales oximétricas. El otro contenido será ya la magnitud meteorológica propiamente dicho, y como último las magnitudes operacionales, ya la medición. Antes de comenzar, recordar lo que vimos en el tema anterior, el curso de los dos aspectos fundamentales y que sustentan el curso: los efectos biológicos de las radiaciones, en este caso el tema de los efectos estocásticos, que ya los vimos, que son efectos presentes a baja dosis de radiación, su manifestación es a largo plazo, hay un modelo lineal, ¿verdad?, sin umbral, su naturaleza probabilística. Es importante que se fije este concepto porque es a la hora de hacer las evaluaciones simétricas y las interpretaciones es importante también este tipo de efectos. Y el segundo efecto que tiene importancia, ya cuando son las dosis elevadas en situaciones de emergencia, exceptuando, como siempre digo, la parte del paciente, donde puede haber dosis alta por su tratamiento, y que, bueno, causan los efectos deterministas caracterizados por las reacciones tisulares, que pueden causar los daños severos al tejido y la muerte de la persona, y que, bueno, tienen esa característica que, a partir de un umbral, es que su probabilidad de ocurrencia, y que su manifestación depende tanto de la dosis como de la tasa de dosis que esté presente y la calidad de radiación, como hemos visto. Ese es el primer resumen del tema de los efectos. Hay que luego profundizar. Y el otro tema importante que abordamos un poco en la primera conferencia fueron los 3 principios fundamentales en que se basa el sistema meteorológico, a saber, justificación. O sea, toda actividad tiene que estar justificada, aportar mayor beneficio que el detrimento a la salud de las personas y del grupo de personas, de la sociedad en general. La optimización, lograr que las dosis sean tan bajas como sea razonablemente alcanzable, como teniendo en cuenta efectos, o sea, aspectos económicos y sociales. Y limitación de dosis, limitar las dosis que se reciben. Este elemento está más bien dirigido a evitar los efectos de estocásticos. Acordarse que estos dos se aplican a la fuente, desde limitación se aplica a los individuos, ¿vale? Entonces son conceptos que hay que dominar a la hora de interpretar incluso ya los resultados de la vigilancia, porque los resultados permiten uno de los objetivos, de los beneficios de la vigilancia es la verificación de estos 3 principios, el cumplimiento de los 3 principios.
y también de la optimización, que veremos después cómo se enfoca desde el punto de vista de la vigilancia. Si alguien quiere preguntar algo de lo que vimos en la clase pasada, está claro el tema. Ahí están bien explicados en la publicación del ICRP, también en las normas básicas. Eso es un tema conocido. En el caso de las magnitudes, dos consideraciones generales importantes. Lo que vamos a presentar acá está basado en las definiciones que se dan de estas magnitudes en la Comisión Internacional de Unidades y Medidas, que es precisamente la comisión que se dedica a generar, estudiar y proponer las magnitudes, y que las cuales son adoptadas por la Comisión Internacional de ICRP en sus recomendaciones. En la referencia están las dos publicaciones fundamentales o las varias que se usan para este tema. Bueno, como les dije, las magnitudes físicas están identificadas, aquellas que están asociadas a la fuente, actividad y demás que caracterizan la fuente como tal, otras que caracterizan el campo, como son la afluencia, el flujo de partículas y demás, y luego otras que están ya asociadas a la interacción, como el coeficiente de absorción máximo y demás. Esas se las vamos a orientar como trabajo investigativo para que nos hagan un trabajo cada uno, después yo veré cómo lo oriento para que cada uno presente un tema. Hay varias magnitudes y ese tema será objeto de una de las evaluaciones individuales para cada uno haga esa investigación. De todas formas, cualquier duda la consultamos y la vemos. Ahí en los materiales que se hacen las referencias están bien explicados los conceptos. Entonces entramos de lleno en las magnitudes simétricas, o sea, las magnitudes que ya tienen una explicación desde el punto de vista de la protección. La primera magnitud que se refiere, incluso fue una de las primeras magnitudes que se introdujo por la ICRU, que fue la exposición, que su objetivo principal era cuantificar la cantidad de radiación emitida por los equipos radiológicos, que fueron los primeros que se desarrollaron en cuanto a la aplicación, para medir la ionización que producían estos rayos X, digamos, desde una distancia del tubo. Decir que es una magnitud que tiene sentido para la radiación electromagnética de rayos X y gamma y en el aire. No tiene sentido en otro campo. La definición que da la ICRP dice que es el valor de absoluto de la carga eléctrica total de los iones de un mismo signo producido en el aire cuando todos los electrones y positrones liberados o creados por fotones incidentes en una masa de M de aire son completamente frenados. Toda la carga que se produce cuando todos esos electrones que producen las partículas secundarias que producen la radiación incidente son frenadas. Toda esa carga que se produce es una suma de cargas y ahí nos da la exposición. La unidad que se usa es el coulomb por kilogramo, que es carga por masa, y la unidad antigua que se usaba, el Roentgen, hay una conversión de Roentgen a coulomb, todos conocen que se usa cuando hay que hacer cálculos de más estimaciones de exposición a partir de conocer las características del medio. Por la definición que veíamos, cuando la radiación incide, la radiación electromagnética se da gamma o X y que genera una serie de portadores de carga, y lo que se hace es sumar en ese volumen de interés todas las cargas de las partículas producidas por esa radiación incidente. Se divide por el volumen, por la masa que tiene el volumen del plan y se obtiene la magnitud. Ahí vamos a ver. Esta magnitud tiene verdadero y tiene todavía bastante uso en la calibración de los equipos, sobre todo. En dosimetría no tiene tanto uso, pero en exposición sí se usó y se usa mucho todavía desde el punto de vista de calibración de equipo, que todavía mide incluso en esas magnitudes. Un clic en la presentación. Un enter puede ser, no un clic. ¿Cómo sigue? No sé. Vale. Mientras estamos, comentar que hay un montón de cosas relacionadas con estas definiciones que parecen muy claras, que son delicadas. Por ejemplo, el uso del diferencial, ahí no tiene un sentido matemático. No es la derivada de esta Q con respecto a N. O otro aspecto es que, bueno,
cómo saber si eso fue producido o no por esos fotones incidentes. Por ahí en las paredes del medio, fotones que interaccionaron antes producen una cascada de electrones que ingresan a la masa, que es la masa en la que está definiendo. Pero entonces se puede decir, bueno, pero si hay un cierto equilibrio y lo que entra ocurre igual en lo que sale, bueno, Sí, pero ahí vamos a llegar. Pero por esta magnitud específica es en aire. Ahí no hay influencia de partículas que lleguen de otro lado. Ahí solamente está la ionización que crea el rayo. Pero aún en la masa que vos te elegís, el fotón puede haber interaccionado medio centímetro antes e ingresa a tu volumen y vos lo medirías como si, pero asumís que también se te escapan algunos que no medís del mismo. Está como una cuestión de equilibrio electrónico. Sí, pero Hay diversas. claro, pero sutilezas, para definirse esa suposición, que solamente cuentan esas partículas en ese volumen, no hay influencia, porque si no ya entramos en otra magnitud. O sea, cada magnitud, evidentemente todas las magnitudes se basan en suposiciones. Esto no es, como decía Gabriel, no hay nada, se han hecho simulaciones matemáticas y demás, pero todas estas magnitudes están basadas en determinadas suposiciones que se cumplan para poder llegar a la magnitud, como muchas cosas en física. Incluso en la física normal, mecánica, hay que hacer suposiciones para aplicar las ecuaciones de la mecánica, o sea, todo son suposiciones que si no se cumplen esos preceptos, claro, la magnitud deja de... Lo que pasa es que se asumen que reflejan con bastante cercana a la realidad lo que pasa y se pueden usar con los fines que llevan, ¿no? Por eso es que se hacen, pero todas están basadas, como dice González, en unas suposiciones que hay unas condiciones de contorno, que no llega nada ajeno al volumen, que todas las interacciones ocurren en ese volumen de interés, ¿vale? Bueno, como es una magnitud que tiene también un comportamiento temporal, se puede dar una tasa de exposición, simplemente dividiendo en el intervalo de tiempo que uno tenga interés, ¿no? Y eso se hace una variación de esa magnitud. La otra magnitud también muy interesante es la Kerma, que es una magnitud que ya cuantifica, ya empieza a cuantificar la transferencia de energía de la radiación directamente ionizante a las partículas cargadas en el medio. Y aquí ahí simplemente había una ionización, una creación de partículas sumada a una carga, y aquí entra el concepto de la transferencia de energía a esas partículas, y ahí su definición es la suma de las energías cinéticas iniciales de todas las partículas ionizantes que crea la radiación incidente en una masa de una suma, cual no tiene una derivada, sino que es un delta para definir una unidad, digamos, típica. La magnitud es igual de 1 kg y se denominó Gray también al creador del efecto de la cavidad Bragg Gray, que fue todo lo que permitió después medir las radiaciones y demás. El nombre especial que tiene, pero en su realidad, su sistema de unidades de 1 kg es lo que está establecido. En el caso del crema tiene varias particularidades. Lo primero que tiene sentido para radiación... No, dígame. Perdón, un comentario un poco también lo que venía Gabriel, con el delta M sobre todo. ¿Vilo atrás? Ahí va. Ahí está. Nada, comentar que Sí, sí. vos tenés un volumen asociado a tu cámara, pero que siempre las cámaras es importante que tienen identificado un punto de referencia al cual se le asocia la medida del karma, en este caso, por ejemplo, a ese punto en particular. Digo, por todo lo que tiene que ver con las incertidumbres, el posicionamiento de cámara, eso, o sea, por más que todo tu volumen activo de la cámara lo vas a asociar con lo que está midiendo, siempre tienen un punto específico de referencia para caracterizar la medida. Porque digamos, estas son magnitudes puntuales, ¿no? Claro, uno que idealmente lo define como si fuera una cosa puntual, pero vos necesitas un volumen Claro, del cual afectar la ya esos son ya por los aspectos prácticos que uno tiene que tener en cuenta cuando va a hacer las mediciones, porque a veces tienes este concepto abstracto y cuando vas a hacer a medir no sabes gracias a Carolina, la aclaración vale. Bueno, a diferencia de la exposición que solo tiene sentido en aire, por su definición, esta Kerma sí se puede definir en otro material, ya tiene transferencia de energía y por no tiene en cuenta el coeficiente de transferencia másico del material. Esto es importante, en caso de la Kerma, como se me ha explicado, hay partículas que cuando se crean tienen suficiente energía y se escapan del delta M, por lo tanto no contribuyen a la, digamos, la deposición de energía
en ese proceso. Por lo tanto, todas las partículas cargadas no, incluso escapan en forma de fotones, no contribuyen al valor de la magnitud. Igual, es una magnitud muy utilizada en tema de calibración de equipos de medición por su definición. Y bueno, como os decía, es el primer magnitud que ya describe un primer proceso de la interacción directamente ya en cuanto a la transferencia de energía a la magnitud. Por eso, además, la ventaja de Kerman es que es algo que es lo que directamente uno mide. Uno puede definir cosas como dosis, hay distintas dosis, ¿no? Que muchas de ellas no son medibles. Entonces, el dosis, Sí, en eso no se puede medir. abordaremos más adelante el tema de la diferencia con una magnitud medible y cuál no medible. Esta se puede medir. Sí, de hecho, lo que hacen las cámaras o distintos dispositivos se recoger carga. Recoger carga. Es efectivamente lo que Sí, recoger carga o energía, cantidad de energía. Ya. En el caso de la otra magnitud, dosis absorbida, que ya es una magnitud que permite cuantificar la energía depositada, no solamente la transferencia de energía a la partícula, sino la que se deposita en el material. Y ahí entonces empezamos a hablar ya de otro tema. Su definición teórica es la energía impartida media por la reacción ionizante a un material de masa de M, dividida por esa masa, por la unidad de masa. Eso es importante porque a la hora para calcular, esta es una magnitud muy importante porque es la base realmente de la evaluación del efecto estocástico en los órganos y tejidos, porque ya tiene en cuenta la masa donde está interactuando la radiación. La misma situación, lo que pasa es que ya esta, como hay partículas secundarias que depositan energía, sí tiene validez para cualquier tipo de radiación. No solamente como la otra, que son las que crean como radiación secundaria las partículas cargadas. ¿Vale? Entonces tiene sentido para todos los tipos de radiación. Su definición, cantidad de energía impartida por la unidad de masa en el volumen. Igual, cuando se crean las partículas, toda la energía que se deposita por esas partículas secundarias dentro del volumen va a influir en mi dosis absorbida. Allí, la primera exposición era suma de carga, en la Kerman era solo la energía cinética de esas partículas iniciales, y aquí ya tiene en cuenta la energía que depositan esas partículas secundarias en el medio. Es un poco la diferencia, no sé si se entiende. La unidad especial igual es la unidad del sistema internacional, y 1 kilogramo, energía por masa, igual se denomina Gray el nombre especial. Ahí están las convenciones que se utilizaban para la magnitud antigua de esta magnitud dosis absorbida. Como les decía, es una magnitud fundamental porque se define para todos los tipos de radiación, a diferencia de que una exposición sobre la rayos X y Kerman solo tiene sentido para radiación fotones de rayos X, y esta tiene sentido para todos estos tipos de radiaciones, porque ya, o sea, se influye la partícula que crea cada una de las radiaciones en el medio, y como ya tienen en cuenta entonces esa cuestión, también es importante que entre más tiempo esté expuesta la masa, pues mayor será la dosis absorbida, pues hay más tiempo de colectar, digamos, esa energía depositada. Un poco de tener, ¿no? Como hemos ido transitando ya por 3 magnitudes, un poco y es importante a la hora de los aspectos prácticos de las mediciones, la relación que hay entre la dosis absorbida y la Kerman. Dijimos que la Kerman solo tiene en cuenta la energía cinética inicial de las partículas que se crean, y la dosis tiene en cuenta toda la energía que después depositan esas partículas, que a su vez van creando otras partículas. Por eso esa es la gran diferencia. Según el modelo establecido, hay unas condiciones en que el Kerman puede ser igual o sea, la dosis puede ser igual al Kerman. La fórmula que se utiliza es esta, donde G es la fracción digamos, de electrones que se liberan y que no se absorben, digamos, en el medio de interés de nosotros, por lo tanto no aportan a la dosis, porque su ionización o su deposición de energía está fuera de ese volumen que nos interesa. Entonces hay que lograr para que estos sean iguales, que este factor no influya. Normalmente esto ocurre en la práctica cuando los fotones no son de muy alta energía. Cuando es muy alta energía, esto es más difícil. Ahora, a baja energía, energía intermedia de los fotones, se puede decir que la dosis es aproximadamente igual al Kerman, con las condiciones de equilibrio electrónico que vamos a ver ahora. No es siempre, ¿no? Por eso que ya los detectores o los equipos de medición se diseñan con el sistema de lo que se llama la capa de equilibrio electrónico,
que no es más que lograr que todas las partículas que los rodean, el detector de un material igual, tejido equivalente, para que esas partículas que escapan del medio de interés interaccionen en el medio que rodea el material y regresan. Entonces la cantidad de electrones que salen pues, es la misma que entran y ahí se establece el equilibrio electrónico, por lo tanto no hay, digamos, una fuga de energía. En ese caso, la dosis entonces es igual a la que masa. No hay una pérdida de energía, que es el factor G que decíamos. Entonces, ¿se entiende esto? Esto es importante a la hora de diseñar ya el equipo y de medir. O sea, ¿cómo se logra rodear el volumen de material M con una capa adicional de material importante que no modifique el campo incidente y la radiación? O sea, si ponemos material de mucho número atómico efectivo alrededor del detector, evidentemente estamos cambiando el campo que va a haber el detector. También hay que lograr que sea uniforme, o sea, que no esté más por un lado o por otro. Por eso hay que poner, si pones por delante, también por detrás. O sea, es lo que se llama la isotropía del detector, el dosímetro, y también, digamos, que la radiación incida de manera uniforme. Eso es importante cuando se hace a la hora de fabricar un equipo de medición o un detector o un dosímetro. Esta es la esencia de poder lograr unas mediciones. Y por eso, capa electrónica es importante, o sea, tener en cuenta que tiene que estar en correspondencia con el alcance de las partículas que se van a medir. Sí, acá hay montañas de sutilezas sobreentendidas, ¿no? Y a veces quizás es más fácil decir cuando uno no espera que haya ese equilibrio, y es, por ejemplo, cambio de densidad muy fuerte, ¿no? Y ahí entonces no ocurre lo mismo antes que después, ¿sí? Cuando hay un cambio de densidad abrupta, y ese cambio es... Y es fundamental que el material con que uno rodea, el detector, el dosímetro, sea lo que se llama tejido equivalente, o sea, tenga una respuesta bastante parecida al tejido, porque si entonces creamos ya factores de dependencia energética o función de la energía de radiación que te van a hacer el algoritmo de evaluación o de estimación de la dosis mucho más complicado. Ese es el tema, ¿no? Porque como todos sabemos, la forma en que interactúa la radiación con el material depende de la energía de radiación. Y eso también hay que tener en cuenta cuando diseñamos el equipo. Por eso hay dosímetros o detectores que trabajan mejor en un rango de energía y otros trabajan mejor en otro rango de energía. Para las más conocidas, fotones y rayos X. Para neutrones es una odisea el tema. Hay que moderar, hay que hacer varias cosas, precisamente por eso, ¿no? Por la dependencia que hay de los neutrones, de la energía, de la interacción con la energía de los neutrones. En ese caso es más difícil lograr esta. Bueno, hay una fórmula establecida para, que no me acuerdo realmente de dónde sale, lo iba a averiguar, pero pero se usa en la práctica cuando uno quiere correlacionar una exposición con una dosis en aire, que es un factor que está determinado. Yo me comprometo a averiguar cómo se hizo el cálculo, estimar este factor y se lo... Con la densidad del aire. Sí, tiene todo el coeficiente de absorción y demás. Hay una, pero bueno, quiero recordar eso porque realmente hace rato no veía esta relación. Y me llamó la atención verla a través de la conferencia y no me recuerdo bien, pero bueno, lo veremos. Pero es importante, este te permite correlacionar. Si tú mides una exposición, puedes terminar a dosis en aire, que es lo que más en vez de así se usa más para ir de exposición a dosis en aire. Pero es un factor que está establecido por una simulación que se hizo en base a los factores de absorción del aire y demás. Bueno, ya un resumen de lo que vimos hasta ahora, son las magnitudes dosimétricas, exposición, su definición, cantidad de carga por unidad de masa, con su unidad, la tasa de exposición, que no es más que la variación de esto en el tiempo, la Kerman, donde es energía cinética de las partículas creadas por la unidad de masa, la tasa Kerman igual, variación en el tiempo, y la dosis absorbida, donde ya la energía depositada en el material por todas las partículas secundarias creadas por la radiación incidente primaria. Y ya vimos cuando se pueden igualar, o sea, cuando no se escapa nada de lo que se crea, todo se absorbe el material, entonces puede ocurrirse la igualdad entre las dos. Pasamos entonces ya a lo que son las magnitudes y unidades de interpretación radiológica. ¿Qué pasa? Que todas estas magnitudes que hemos visto no tienen ninguna en cuenta ni la calidad de radiación ni el tema de la radiosensibilidad de los tejidos. Eso, conocido por todos, son magnitudes que son dosimétricas, pero no tienen en cuenta la calidad de la radiación y por lo tanto no se pueden utilizar para estimar
efectos sobre el tejido, porque no tienen en cuenta ninguna de las cosas. A la hora, cuando uno va a hacer evaluaciones de efectos de la radiación para efectos autocásticos, no puede usar ninguno de los magnitud que hemos hablado porque no tienen en cuenta ese efecto. A partir de ahora que sí empieza un poco a introducirse esas consideraciones, ¿no? La energía absorbida en un órgano, la dosis absorbida en un órgano es toda la energía que se imparte en ese órgano dividido la masa total del órgano, la energía media. Tiene por ejemplo, cuando hacemos cálculos y estimaciones para ya medir dosis en órganos, hay que tener en cuenta que estas masas incluso se usan para ver efectos. Los órganos varían sus masas, por lo tanto, ahí ya te da una medida que el efecto de una misma dosis sobre un órgano puede cambiar porque hay más masa, hay menos masa y se distribuye más, por lo tanto, una misma dosis puede crear menos efecto en un tejido que en otro, ya desde el punto de vista de la masa, ¿no? Después la transferencia de energía es otra situación que se puede en otra magnitud. Como les decía, no son magnitudes que se puedan utilizar para caracterizar porque no tienen en cuenta estas características de los órganos y de los tejidos, por lo tanto no se puede usar para cuantificar cuán dañina o no es una radiación que detrimento crea. O sea que por eso lo primero se dio la tarea de buscar magnitudes que permitieran hacer eso. Y entonces la primera magnitud es la dosis equivalente. La dosis equivalente que, claro, este diagrama que es muy famoso, donde los rayos X, debido a su característica, puede que atraviesen el medio y no todas las interacciones quedan en el nivel de la célula y sin embargo, otras partículas que son más pesadas, su probabilidad de interacción es mucho más alta, se absorben y hay más probabilidad que toda la interacción ocurra en el blanco de interés, ¿no? Y eso es lo que caracteriza, digamos, cada radiación tiene su tipo de factor de importancia. Entonces se pasa a lo que es la dosis equivalente en el órgano, donde está la dosis que se absorbe en ese tejido debido a esa radiación por el factor de ponderación de la radiación, que cada radiación tiene, como decimos, su factor de ponderación en función de la manera en que interacciona con el tejido ese tipo de radiación. La dosis es un promedio en ese órgano, ¿verdad? Con la radiación R, y doble R es el factor de ponderación, y se selecciona según el tipo de radiación. Estos factores están estimados sobre la base de simulaciones y cálculos y demás, ¿no? Y no están para todo. Así que esto, como les decía, este factor refleja esto que va a ser es importante conocer la efectividad biológica que tiene cada tipo de radiación en función de cómo interacciona con el material biológico. Como les decía, las partículas pesadas interaccionan más, depositan la energía, lo que es menos, digamos, recorrido, y por eso hace más efecto, pero es menos espesor del cuerpo, ¿no? Esas son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar ya los efectos estocásticos de los diferentes tipos de radiación. ¿Quieren decir algo? Bueno, la unidad igual. Y un bibliograma, sistema internacional de unidades, es el nombre CIBER. Hay que darle el clic. Bueno, esta es la unidad, como se llama por todo el famoso CIBER. Entonces, esa que vimos es un órgano. Cuando queremos ya calcular la dosis equivalente total, sumamos para todos los tipos, o sea, cuando hay un órgano expuesto a diferentes tipos de radiaciones, hay que sumar por todas las radiaciones. Y entonces vamos a saber qué efecto hay sobre ese órgano de todos los tipos de radiaciones en que esté expuesto el órgano. Y el factor de ponderación que ya lo vimos, y la dosis que se define como se define anteriormente, dosis absorbida en ese órgano para ese tipo de radiación. Es una sumatoria que sale de una integral, pero después se convierte en una magnitud discreta y se hace una sumatoria. Bueno, aquí están los factores de ponderación publicados en la ISRP de 1990, la 90, en función de la importancia y el daño detrimento que pueda generar la radiación. Generalmente para los fotones 1, electrones también. Vean que el neutrón tiene diferentes valores.
para diferentes energías. Esto es una función escalonada. Para los protones y las partículas. Una de las tareas que les voy a indicar es que vean cómo esto cambió en la XRP 103. Esos valores cambiaron en algo, sobre todo para neutrones, que de ser una función escalonada pasó a una función continua. Quiero que en la tarea, se la voy a mandar a alguien, nos explique sobre qué base se hizo esto y qué implicaciones puede tener desde el punto de vista de la lógica, si tiene alguna. La tarea es que nos vamos a después discutir entre todos. Por lo demás, no hubo mucho cambio en los factores y se mantuvieron. La XRP recomienda que los factores están bastante cercanos desde el punto de vista de garantizar la procedura lógica, están bastante cercanos a cada uno de los tipos de relaciones. Aquí sí fue este cambio. No sé si llegó el tiempo. Lo que quería decir de la tabla anterior, están los factores de ponderación, 1, 5, 10, 20, que primero son enteros, segundos son múltiplos de 5, y eso ya habla de la cocina que hay ahí detrás. O sea, esto está sostenido por simulaciones, como vos decís, pero finalmente hay una decisión de qué número le ponemos. Es correcto. Y salen números enteros, múltiplo de 5 es un chiste, que digo, pero casualmente son múltiplo de 5. Digo, con lo cual se acentúa el aspecto de sabemos lo que es la dosis, no sabemos lo que es la dosis equivalente. Hacemos un modelo y le ponemos unos factores de que son esos. Totalmente. Y crucemos los dedos y bueno, hay evidencias que sustentan que estas selecciones son razonables. Eso. Pero hay una dosis de arbitrariedad. Yo comentaba que incluso que eso que puse ahí fue de la XRP 103, ya hicieron algunos cambios, incluso para neutrones ya hay una función continua que de los efectos del factor de ponderación. Creo que para los piones también hay propuestas de cambio. Sí, los radios cósmicos, las situaciones aéreas es importante esto, por eso lo estudiaron y cambio. No sé si estaba en el interior. No, Piones no estaba, lo incluyeron. aún poniendo funciones continuas, es importante tener claro que hay una cocina oculta, digamos, que hay un cierto número de hipótesis y de asunciones ad hoc. Claro, bueno, que para la protección radiológica funciona bien porque la diferencia de efecto respecto a la dosis no es en protección radiológica, no es tan sustancial, ¿no? Entonces, porque uno pregunta aquí, ¿por qué uno para botones? Este es un número de referencia, uno. ¿Por qué uno? No, cerca. Eso es una están basadas en la hipótesis de que es así y ha proporcionado un nivel de presión adecuado. Pero en algún momento la física de radiaciones verá eso con otros números y posiblemente eso empiece a cambiar. Pero hasta ahora lo que dice Cruz ha funcionado para garantizar un nivel de protección, sobre todo ocupacional, adecuado. También lo que dice Cruz, la dosis en órgano nunca la vas a medir porque no le vas a insertar una cámara, nada. Entonces, finalmente, uno lo que termina haciendo es hablando, que va a ser mención después, me quiero las magnitudes operacionales como para decir, bueno, tengo una estimación de, y con eso hago protección radiológica. Nunca es cuantitativo exacto de. Y ahí está para mí el problema radiológico. Que las magnitudes que sí realmente reflejan el efecto de la radiación del tejido no se pueden medir. Lo que tú mides no refleja el efecto. O sea, ahí está el gap que algún día se resolverá. Ese es el tip para mí de todo esto, ¿no? Ojalá que bueno, muy resumido, o sea, la dosis absorbida solo toma en cuenta la energía y ya la dosis equivalente toma en cuenta también el daño biológico que puede causar el tipo de radiación. Eso es lo fijo. Ya pasamos entonces a la dosis efectiva, que es cuando ya quiero determinar la irradiación de todo el cuerpo, y lo que suma por todos los tejidos de las personas, y se introduce el factor del detrimento de cada tejido, también igual. Está estimado, un tejido más sensible que el otro, o sea, hay una serie de estudios basados en todo lo que vimos ayer, en los efectos de las bombas, hay todo un estudio sobre eso, todas unas hipótesis igual, que sustentan toda una ciencia, pero que igual son hipótesis que hay que, ¿vale?
Ahora mismo, siempre pongo el efecto cristalino. Había una hipótesis de un factor para cristalino y cambió. O sea, determinaron más sensibilidad. Así puede ser mañana con la gónada, con el hígado, o sea, que, La mama con las mamas. O sea, eso es el conocimiento sucesivo de lo que estábamos comentando, el factor de protección del tejido, que es un valor que representa la proporción entre el decremento debido al efecto estocástico de la radiación y el decremento total. O sea, es un factor, cuando se irradia un factor muy relativo, que te digo, está basado en estudios y en simulaciones, pero igual tiene sus posiciones y aquí está, ¿no? Se seleccionaron considerando diferentes tejidos y están definidos para 13, un grupo de 13. Es más, 12 tejidos y el resto. El resto. Bueno, claro, tiene una ciencia atrás y ha demostrado que sí, que donde más puede haber cáncer inducido por radiación son esos órganos, no en otros. La piel, la tiroides y demás. Esos son los que están, que los vamos a ver ahora. Los factores. Acá están los factores que se proponen cuando uno va a hacer un cálculo. Son importantes porque cuando uno va a hacer el cálculo para evaluar el efecto estocástico sobre los tejidos, hay que usar estos factores. No, o sea, estos son los factores que se usan. Son los que te dan a ti una medida del efecto, ¿no? Vemos que hay unos que tienen valores. la mama subió. Sí, creo que iba a traer el de la última publicación, pero no sé si lo Nosotros puse. no lo sé. No me recuerdo si lo puse. Sí, seguro. Subió a 0.10, no me acuerdo. 0.12. 0.12, subió al grupo de segunda, ¿no? Bueno, aquí están las gónadas, ¿ves? Gónada, médula ósea, cosas. Están en características especificadas. La piel, sin embargo, tiene uno bajito para mí. Y la piel es bastante sensible. Pero está el recambio celular que los que tienen más bajos tienen alto recambio. Esa es la clave. Pero, bueno, esos serían los factores que están y hay que conocerlos porque a la hora de hacer cálculo, bueno, ya este sería cómo establecer la relación entre las magnitudes. Está la fuente, que puede estar dentro o fuera del cuerpo. A partir de ahí se hace una dosis absorbida en función de la cantidad de energía depositada, los factores de la radiación, de eficiencia de la radiación. Luego se pasa a la dosis equivalente, teniendo en cuenta la radiosensibilidad de los tejidos y los órganos, y luego se hace una suma y se llega a la dosis efectiva que produce esa fuente o ese tipo de radiación. Esa es la base de las magnitudes radiológicas y dosimétricas. Dar atrás, Danilo, atrás. El problema de eso es que eso da 1. ¿Esto? Que la suma Sí, da la 1. suma 1. Entonces, cuando Sí, subimos en un lugar, hay que bajar en otro. No me acuerdo cuál bajó con la mama. Entonces, pero no, se va basando en la evidencia científica. Si tú ves más cáncer en determinado órgano, pues entonces ahí subes el factor de compensación. Pero no es algo arbitrario, tan arbitrario que se pueda subir porque la gota está en que la suma que cada uno. Pero el que sume 1, que no es lo mismo para las partículas, por ejemplo, da una idea de que acá uno está pensando en una irradiación total. Sí. Entonces es una persona que recibe enteramente en el cuerpo, bueno, todo lo que hay suma 1. Sí, Y hay que distribuirlo de alguna acá manera. los tengo. Médula ósea, colon, pulmón, estómago, mama, resto de los tejidos, 0.12. Gónada, 0.08. Bajo. Te voy a traer la tablita, pero la tengo acá y no la coloqué ahí. Gónadas bajó de 20 a 8. La gente ahora. Y para compensar. Vejiga, esófago, hígado, tiroides, 0.04. Bajaron también. Bajaron también. Superficie de hueso, cerebro, glándulas salivales, piel, 0.01. Se mantuvieron. Pero es eso. Suma 1 porque viene la radiación total, entonces considera que es homogéneo, pero no. Aquí yo tengo la. Conflictos sindicales. No, y aquí hay un tema, que es la cuestión de sexo. No quise ponerla acá porque. Cortemos los micrófonos. Cuestión
Agentes de Sexo, una serie española muy cómica que se llama así, se la recomiendo. Es vieja, pero está muy cómica, muy graciosa. Las estimaciones se hacen con un hombre de referencia y una mujer de referencia, y después se crea la persona de referencia. Por eso que esas magnitudes no se pueden utilizar tampoco para evaluar los efectos individuales sobre una persona, porque están basados en una persona de referencia, y es importante saberlo. No podemos decir, recibir tanta dosis y este es el efecto que va a tener. Hay que hacer otro análisis de calcular entonces, a veces no sé la parte médica cómo lo hace, pero no puedes agarrar la medición del dosímetro directamente y decir que ya vas a tener un efecto estocástico. Hay que hacer un análisis de la situación con todos estos factores que hemos visto. No, la parte médica me imagino cuando toca de que se pasan de cierto valor de referencia, entonces ahí ya sí alguien va y calcula concretamente dosis. Mientras no sobrepasen los límites, mantenemos aquí, cuando sobrepasen los límites hay que hacer los cálculos, tratar de hacer estas estimaciones a partir del valor que tenemos medido, hacer estas estimaciones, ¿no? Y con los posibles conocimientos del campo que tuvo expuesto, el tipo de fuente, pero más bien entonces absorbida, no tanto en estas magnitudes de detección radiológica. Tenemos un paciente, un trabajo que se puso a un valor, no podemos tomar ese valor de referencia para evaluar el efecto. Hay que hacer el análisis de dónde trabaja el trabajo, con qué tipo de fuente, qué tipo de radiación, qué tiempo está expuesto, y hacer el cálculo con las magnitudes que hemos visto, dosis absorbida y dosis equivalente en el local. Bueno, ya como último, que es lo que podemos medir también con unas cuantas suposiciones, no son pocas, que es la dosis equivalente, la dosis equivalente y cualquier otra magnitud que se derive de ella no pueden ser cuantificadas, no hay forma de medir esas cuestiones, y por lo tanto se han desarrollado magnitudes medibles, que se les nombra operacionales, que han ido evolucionando también en el tiempo, y sobre todo se usan bastante en irradiación externa. En interna no hay todavía una magnitud operacional, siguen siendo los famosas incorporación, dosis comprometida y demás, que no lo vemos porque acá estamos en un curso de geometría externa, no quise, pero bueno, podemos también, si nos interesa, dedicarle un tiempo a la interna después. Lo que se ha visto que la forma en que se desarrollan y se han llegado a esas magnitudes, se logra una aproximación razonable para estimar la dosis E, que es donde están dados los límites de dosis. El límite de dosis está dado para esta magnitud, o sea, irradiación completa o para la dosis equivalente en cada órgano. Extremidades, manos, cristalinos. Supuestamente esas magnitudes están desarrolladas de manera que logran estimaciones razonables de estas magnitudes para entonces poder verificar límites de dosis. Importante que todas las magnitudes operacionales incorporan el concepto del cuerpo, o sea, el objeto que usa el dosímetro, porque ahí hay una variación del campo y hay una variación dispersa que hay que tener en cuenta. Por eso esas magnitudes operacionales ya tienen en cuenta ese efecto, y hasta ahora ninguna magnitud definida anteriormente lo tenía directamente. Y lógicamente el grado de penetración de la radiación, función después de penetración de la radiación también, por eso es que se usan diferentes profundidades, estudiadas, modeladas, simuladas, igual. En cuanto a los límites también de dosis efectiva y la dosis equivalente que están en la norma, digamos, recalcar que la efectiva es justamente para disminuir efectos estocásticos, mientras que las equivalentes son concretamente para disminuir la posibilidad de efecto determinante. Bueno, hay dos consideraciones generales, hay otras, pero son importantes para poder hacer esta definición de las magnitudes operacionales, y es que el campo se ha expandido, o sea, que conserva su fluencia, su distribución espectrangular en el volumen de interés del dosímetro detector, y que el campo es alineado, o sea, todas las líneas del campo están en la misma dirección para poder, digamos, hacer las simulaciones que se hicieron de esa magnitud y llegar a su definición. Eso es bastante aceptable si el detector se considera como un punto y hay una distancia a la fuente aceptable, ¿no? Entonces, básicamente, se usa en el caso de tres telas, dos tipos de magnitudes, para lo que es la vigilancia de roca ambiental y la vigilancia individual, personal. Esta se denomina dosis equivalente ambiental, que tiene H10, que es la dosis equivalente ambiental, y la H10 adicional, en función de lo que se vaya a medir,
están definidas estas, se define una esfera ICRU, material ICRU, de 1 centímetro de radio y se hace la simulación del campo expandido y alineado y a partir de ahí se define esa magnitud como la OSI que se absorbe en la dirección a favor del radio o en contra del radio. Esa es la definición que se hace para poder medir esa magnitud. Después cuando veamos ya el tema de calibración, veremos cómo un equipo se calibra para decir que estima esa magnitud operacional. Hay que hacer una calibración en determinadas condiciones de referencia. No es que lo agarro y ya mide. Yo tengo que demostrar, para eso se establecen unas condiciones de esa calibración, que es un tema importante a la hora de cómo se mide. Y en el caso de la dosimetría personal, bueno, se define la dosis equivalente personal, igual, como la dosis absorbida en el tejido a una profundidad teniendo en cuenta que esta dosis se obtuviera a partir de simulaciones de un hombre, matemáticas, Monte Carlo y demás. Y la definición que tiene la dosis equivalente personal, dosis equivalente en tejido blando, debajo de un punto específico del cuerpo a una profundidad. Esta definición no dice nada. Uno se lee esa definición, no dice nada. Es una definición que hay. Se establecen las profundidades de acuerdo al poder de penetración de la radiación y el objetivo de la medición, o es dosis en piel, bueno, que la mayoría y que tiene sentido para determinados tipos de radiaciones, ¿no? O sea, a veces la gente quiere medir dosis en piel para radiación fotones de alta energía. No tiene sentido. Eso no tiene sentido para mí ni medir HP0 en cuerpo entero. Cuando tú trabajas con cobalto, trabajas con eso. No tiene sentido. Pero bueno, los símbolos están calibrados y miden. Algo dan. Ahora, el sentido físico de eso habría que verlo. Por lo menos en mi criterio. Y estas son las 3 magnitudes que vamos a ver después en detalle en el curso, cómo se miden y demás, cómo se tiran, se verifican los límites a partir de ellos y todo el proceso de lograr una medición consistente en estas magnitudes. Punto 07, tomar nota. Sí, sí. Que no cualquiera mide punto 07. Sí, esto le pone restricciones al detector, al dosímetro. No cualquier dosímetro. Y si es radiación beta, más restricciones todavía. La gente quiere medir beta a veces, un detector así. Tiene que tener algo de fracciones de centésima de milímetro para poder asegurar un error en ese punto 07 milímetros. Estamos hablando de una centésima de milímetro, Sí. o 7 centésimas de milímetro. En el tema de, por lo menos, los dosimetría de luminiscentes se llegaron a hacer unos detectores ultra finos, que es una película. O sea, no se podían ni manipular. O sea, desde el punto de vista práctico, para mí eso... Todavía estoy pensando si yo mido de verdad eso. Pero bueno. Los fabricantes dicen que lo miden. Y hemos hecho comparaciones y dan algunos bastante bien, pero cuando se ven las intercomparaciones de Urado o para reacciones beta, los resultados, las trompetas están nada que ver con donde uno mide HP10, con fotones, rayos X baja energía. Se han obtenido mejores resultados, pero todavía la dosimetría tiene mucho que evolucionar en lo que es beta y neutrones. Es mucho porque ahí todavía el nivel de práctico, de cuestiones, de retos prácticos no está solventado. Bueno, la bibliografía fundamental para esta conferencia, para el trabajito que vamos a preparar, acá que está, sería la publicación 90, la 103, el reporte 85, que es donde están revisadas todas las magnitudes estas que hemos planteado, y siempre las normas básicas y donde se trabaja todo lo ocupacional de los días. Sería todo. Y como les decía, la intención es orientarle, que lo voy a traer el lunes, un trabajito investigativo, de manera individual o por equipo, como nos pongamos de acuerdo, sobre estos dos elementos. Magnitud de fuente, campo de interacción son importantes de conocer para ver cómo se vincula eso, digamos, ya con la magnitud dosimétrica. Y hacer esta comparación que hablamos un poco hoy, ya hablamos con un tema interesante, pero bueno, que nos traiga alguien que se dijo aquí, que se dice aquí que cambió, que no cambió, qué implicaciones tiene desde el punto de vista de la prueba radiológica, eso lo podemos hacer. Después cuando tengan los nombres, que Carolina me los va a dar, y los correos, el perfil de cada uno, para tampoco los muchachos que son de pregrado, quizás esto no todavía para ellos, pero para nosotros sí, que tenemos más experiencia, pueden buscar esto y en 5 minutos cada uno nos presenta lo que
lo que vio y ya estamos ya completando el tema. No sé si les parece bien, como una idea que vi de hacer esto más interactivo. En definitiva, el grupo conoce, así que bueno, eso para enriquecernos todo. Creo que esto sería todo por hoy. No sé, para preguntas, hubo bastante, me gustó eso. Sí, el tema de la magnitud, ya digo, lleva estudio y lleva todavía. Hay muchas suposiciones que están ahí. La base teórica de la magnitud que hay que se seguirá revisando. Y el tema de neutrones que está. Por suerte yo nunca he tenido que medir neutrones. Todos decimos lo mismo. Teniendo un ingeniero nuclear que porque uno define que un ingeniero nuclear como aquel que le gustan los neutrones. ¿Qué maneja los neutrones? Tal cual. Sí. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el lunes. Gracias.